Buenas noches, bienvenidos a Radio Abismal. En esta ocasión me gustaría, más que hablar de algún libro o alguna película como solemos hacer por aquí, quiero hacer algunas reflexiones sobre el asunto del horror, de una manera más artística, plástica, de por qué a muchos nos llama la atención de repente algo que la sociedad consideraría de mal gusto, grotesco, a lo mejor incluso blasfemo. Por ahí nos acompaña Jonathan Cheve, que dice genial, un saludo. Y pues quiero que sea una especie de diálogo, como aprovechando que nos escuchan por aquí Jonathan, por ejemplo, hacer algunas reflexiones y, ¿cómo podría decirlo? Vaya, una de las intenciones que he tenido durante estos años, hablo un poquito sobre lo que he estado trabajando. Llevo 2 años con un círculo de lectura relacionado con el tema de horror y fantasía, y parte de las intenciones de este tipo de espacio es como que darle que tengo esta música de fondo, pero ahorita lo resuelvo. ¿Me están escuchando? Es que se me quitó la conexión. Ahí háblenme si se sigue viendo. Por ahí está Oscar Andrés Huanca López. Saludos. Están Alan Akio Simón. Creo que sí se escucha. Por ahí me pueden comentar si se escucha. Es que a mí ya me aparece como que no hay conexión. No sé si me pueden ayudar un poquito con eso. Bueno, voy a tratar de continuar. Si se cortó, voy a ver si lo puedo retomar. Como iba comentando, parte de las intenciones es, por esta Jennifer Villanueva, hola, es como darle cierta dignidad, dice Jimena Ricardo Orteola, la fantasía es creada por nuestra mente y el terror. Qué bueno que lo mencionas. Vamos a hablar un poquito a un nivel personal, la diferencia entre horror y terror. Hay varios autores, entre ellos al amigo Azurache, que le mando un caluroso abrazo. Es un escritor de Guadalajara, y en una ocasión estuvimos platicando sobre este asunto. Gracias, Alan, pues sí se escucha. Yo por alguna razón aquí tengo un mensaje de que no hay conexión, pero sigamos. Gracias por la ayuda. Por ahí está Julio Márquez, Rodrigo Hernández dice que prosiga, gracias, se me va mucho el avión. Y me comentaba sobre para él lo que es la diferencia entre terror y horror. Si no mal recuerdo, él me decía que el terror es más un miedo externo, un miedo que viene de un peligro inminente, ya sea que alguien te vaya a pegar, un asesino, o que te vaya a atropellar un auto, un peligro que tú puedas ver y expresar, entender. Y en cambio el horror sería un miedo más inconsciente, más interno, ya relacionado más a cuestiones del subconsciente, de nuestros instintos más primarios, que no podemos entender. Algunos de ellos podríamos decir que en efecto son mecanismos de defensa, como cuando vemos un rostro en una mancha, ya que nuestros antepasados necesitaban este mecanismo para evadir el ataque de un posible depredador. Como dicen, más vale correr que preguntar. Pero yo estoy de acuerdo con Asura, pero yo lo manejo de otra manera. Para mí el terror, en efecto, es lo que hace apología a la violencia, al crimen, a los actos de peligro ocasionados, puede ser por el mismo hombre, por una fuerza de la naturaleza, vaya, por el miedo a la muerte, que en algún punto se intersecta con el horror, y el horror para mí es más eso, un miedo a lo desconocido. Creo que incluso el mismo H.P. Lovecraft mencionaba esto, el miedo a lo desconocido, y de hecho el horror cósmico, que es este género que él mencionaba, es como hurgar y explorar estos miedos que no podemos comprender debido a nuestro pequeño lugar en el universo, que realmente nosotros como especie no tenemos relevancia ni importancia por ahí. No sé si escuchan los elotes que están pasando. Yo me perdí la concentración, disculpen. Por ahí, sí, ya me acordé. El horror cósmico, hace referencia a esto, de nuestro poca importancia en la escala cósmica, que nosotros estamos en un momento de tiempo muy breve con respecto a la historia del universo. Estamos aquí en un respiro, estamos y desaparecemos,
no tenemos gran importancia. Eso es llevarlo al extremo en cuanto al horror, por eso es horror cósmico. Pero en cuanto a un nivel más humano, personal, que el que nos podamos sentir identificados, pues puede ser ese miedo a recorrer el umbral de la muerte. ¿Quién puede decir con ciencia cierta qué hay después de la muerte? Y esto pues ha dado un pie a que gran cantidad de autores especulen o hagan ficción alrededor del tema de la muerte. Y yo creo que esa es la palabra clave en cuanto a la estética de la muerte, a la estética del horror, que es el tema de esta noche, la muerte y nuestro miedo de lo que hay después de ella, porque es algo que nadie, sin importar lo que te digan, tiene certeza de lo que sucede a un nivel intelectual, porque biológico sí lo sabemos y de sobra, qué pasa con nuestro cuerpo al momento de que la vida se vaya de nuestro cuerpo. Vamos a remontarnos a la época de la Ilustración. En la medicina hubo un cisma importante, hubo dos corrientes, por un lado estaban los vitalistas. Esta corriente de la medicina defendía que la vida estaba apoyada por una especie de fuerza vital, indescriptible, que no tenía explicación, pero que ahí estaba, y que nos diferenciaba de la materia inerte. Este principio podemos llamarlo alma, fuerza vital, como quieran. Y en cambio está una nueva corriente que es la que podría decirse que prevaleció, que es el mecanicismo, que explicaban los fenómenos de la vida con parámetros, como podríamos llamarlo, físicos, que se pueden expresar en todo el universo conocido de la materia. Todos nuestros procesos químicos, todo eso está de cierta forma llevado a cabo por una serie de procesos complejos que no nos diferenciamos de lo que sería a lo mejor una silla o un mueble, solo que nosotros somos más complejos y somos un conjunto de reacciones y eventos. Más o menos es lo que defiende a palabras escuetas lo que es el mecanicismo. Por ahí les recomiendo un libro que es La breve historia de la medicina. No sé si lo tengo por aquí, pero por ahí les debo el nombre del autor. Tiene un capítulo dedicado a la explicación de estas dos corrientes. En ningún punto defiende o ataca a otra, simplemente expone lo que son y cómo la historia trató a ambas. Pese a que parezca que estoy denostando al vitalismo, realmente sí aportó cuestiones con respecto al trato con los pacientes, cuestiones de un trato digno a los pacientes en cuanto a, bueno, con respecto a los médicos, ya que hasta cierto punto eran tratados como objetos o de forma muy brusca. Por ahí un capítulo divertido en la historia de la medicina de la guerra entre las parteras y los nuevos médicos, ya que el asunto de traer a la vida, traer a un ser nuevo, un ser humano nuevo, era asunto exclusivo de las mujeres, que eran partos realizados pues en lugares insalubres, a lo mejor en un hogar, en una casa de estas mujeres dedicadas a ello, pero que no tenían pues medidas ni procedimientos de higiene, ni ninguna, pues vaya, ni una forma de actuar pensando en la salud de la mujer, simplemente se llevaban por lo que aprendían de generación en generación, con su intuición, por así decirlo, y de repente estas mujeres estaban totalmente en contra de que los hombres que son ajenos al proceso del nacimiento, pues intervinieran en ello. Y aparte que empezaron a introducirse ciertos instrumentos como forceps, pinzas, que eran pues de metal y eran fríos al tacto, y pues las mujeres estaban obviamente espantadas, rechazaban este tipo de artefactos que hasta entonces no se habían utilizado, al menos en el mundo moderno occidental. Y pues vaya, duró muchos años este enfrentamiento. Por un lado, creo que la medicina aceptó que había que dar un trato digno hacia la mujer, ya que la práctica a la fecha siga manteniéndose ciertas, ¿cómo podríamos decirlo? Prácticas poco éticas, pues ya es cosa de mal, vaya, de un caso particular. O sea, ya se debe más bien al doctor más que a la práctica en sí, porque ya la práctica médica ya toma en cuenta estos principios humanos del vitalismo. Pero no me crean a mí, vayan al libro que yo menciono, ya que estos temas me llaman la atención, pero pues no soy médico ni experto, simplemente me llamó la atención este capítulo. Vamos a regresarnos un poco. Vaya, voy a aprovechar que ya toqué el tema de la medicina.
con respecto a la estética de la muerte. Hay un autor que me encanta, que de hecho por aquí debo de tener un par de libros con ilustraciones de este anatomista. Este, por aquí creo que tengo. Ajá, en esta edición de Frankenstein, que es ilustrado por John Kuhart, por ahí tiene algunas imágenes que son de este anatomista. De hecho, está por aquí. Me parece que era italiano, pero aquí se los muestro en pantalla. Esta ilustración de aquí que es muy, muy famosa de él. Ay, ahorita se me va el nombre. Ahorita que me pase el lapsus se los digo. Antes de este hombre, el asunto de la anatomía era algo incógnito debido a cuestiones religiosas. Los dogmas de la fe prohibían de manera firme la disección en cantidad de religiones, tanto del hinduismo, de la religión judía, los cristianos. Todos estaban de acuerdo en que no estaba bien abrir a la gente después de muerto. Y es divertido ver diagramas de la época, ya que lo que sabían en ese entonces sobre anatomía, pues se debía a que habrían animales. Muchas veces buscaban animales similares y hacían como que pequeñas adaptaciones y ya decían que pues más o menos somos así por dentro. Y conectándolo con el asunto de los nacimientos, también todo el asunto de la reproducción, cómo se ve un espermatozoide, por ejemplo, siquiera la existencia de uno, era algo que estaba, vaya, en el incógnito debido a todas estas restricciones. Incluso hay diagramas muy divertidos de cómo era un espermatozoide antes del microscopio y parecía un muñequito como los que te saldrían en la rosca de Reyes, pero con una colita. Vaya, una cosa bastante chusca. Incluso no tienen todavía muy en claro en qué momentos del acto sexual se llevaba a cabo la concepción, en qué punto sucedía. Vaya, muchas cosas que hoy en día pues damos por hecho. En la época, los que ya eran científicos, por así decirlo, los que se dedicaban a la medicina lo tenían, vaya, no tienen ni idea. Por eso es que a mí se me hace que vivimos en una época privilegiada, porque vaya, ahorita escuchamos esto y incluso hasta nos suena falso, nos suena ridículo, pero pues ahí están esos diagramas. Por ahí les voy a compartir un enlace que es maravilloso, que es la Universidad de Anatomía creo que es de California. Subió cantidad de de scans de libros antiguos, de tratados de medicina desde Japón, China, Asia, Grecia, Egipto, vaya, cantidad de tratados de épocas remotas, y es padre comparar cómo era la idea que se tenía del cuerpo humano, algo que pues tenemos aquí, que todos damos por hecho que conocemos, pero que en esa época en su interior todo era un misterio. Y creo que esta fascinación, esta incógnita fue lo que dio origen a de repente estas manifestaciones artísticas sobre cómo funciona el cuerpo humano y qué es lo que lo hace moverse, funcionar, respirar, y qué es lo que hace que de repente muera, dejemos de existir. Incluso por ahí pueden encontrar cosas que la verdad ahí sí desconozco, de que el cuerpo humano o el de cualquier ser vivo deja de pesar tantos gramos después de la muerte. Unos especulan pues que se tratan de los gases que dejan el cuerpo, etcétera. Pero vaya, especulaciones hay muchas, así que estaría padre más adelante, prometo hacerme una investigación más a fondo y detenernos en este capítulo. Simplemente estoy dando un poquito en contexto de por qué considero que surgió todo este interés por desarrollar prácticas artísticas y estéticas en torno a la muerte, ya que ya quedamos, bueno, ahorita para términos de este programa quedamos de acuerdo en que la muerte es el motor de por qué empezamos a desarrollar toda esta, ¿cómo podríamos decirlo? Este arte grotesco y extraño. Vamos a irnos un poquito a los comentarios, porque pues ya quedamos que esto es un diálogo, que aburrido que nada más yo esté hablando. Um, dice Jonathan Cheve que todos le temen a la muerte y lo que se desconoce, totalmente de acuerdo. E incluso es muy de naturaleza humana que de repente lo que nos da miedo nos atrae, es como algo que no sé, es muy padre, y creo que los que nos gusta el género de horror experimentamos cada cantidad de veces. Por ahí nos acompaña Jessica González, Ramón Charlie, dice que si se escucha, gracias, que de hecho aún tengo la pantalla de que no hay conexión, quién sabe por qué, pero sí veo sus comentarios. Aicitel Bautista dice que hola, por ahí está ya Estefan Navarro, un saludo. Alan Aqueo Simón nos hizo un pequeño comentario, vamos a leerlo.
El miedo a la muerte siento que vino después de la imposición de la religión cristiana, ya que en los pueblos prehispánicos la cosmovisión unía la vida y la muerte como algo mismo. No se le temía la muerte porque era la continuación de la vida y que gracias a la unión de los planos celestiales, terrenal e inframundo, de la muerte se podía volver a la vida. Interesante comentario. Por ahí está Juan Arrellano, saludos de San Pedro de Tongos, un saludo. Adán Simón también comenta, aunque sí hay algo a lo que temer es al humano siga existiendo y lleva al mundo a su final sin oportunidad de un renacimiento. Interesante. Por ahí está Mauricio Hernández, que por cierto tiene un proyecto que se llama Voces en tu Cabeza. Chequen en su Facebook, ya que él está haciendo también transmisiones en vivo. Hace un par de días subió una que está muy buena, donde nos platica un poco sobre su proyecto. Dice Mauricio Hernández que el cuerpo deja de pesar 21 gramos después de la muerte, lo que se le llama el peso del alma. Por ahí está Jonathan Che, dice que eso es verdad. Jeremías Cervantes dice el miedo a la oscuridad y lo desconocido. De nuevo, de repente podemos decir que incluso los monstruos de la cultura popular son encarnaciones de esto que está mencionando Jeremy Cervantes, de cómo, por ejemplo, el vampiro, pues es especialmente nocturno, debido a que se refugia en las sombras, y es lo que mencionaba hace un rato en la antigüedad, cuando no nos habíamos desarrollado como seres humanos, éramos animales de reacciones, de instintos, de una lucha constante por sobrevivir, y desarrollamos ciertas herramientas que nos permitían, de cierta forma, intuir que había una amenaza, estuviera realmente allí o no, pero es algo que de cierta forma nos hizo sobrevivir como especie, y es algo que a lo mejor empezamos a proyectar en otros fenómenos inexplicables, ya sea las tormentas, los eclipses, por ahí la leyenda del lobo comiéndose al sol, por ejemplo. Y Drácula un poco es la mezcla de todo esto, la noche, el miedo a la muerte, porque es un ser que rompió este tabú, sobrevivió y de cierta forma toma la vida de otros para continuar con la suya. Es un ser antinatural que está rompiendo las normas pues vaya, de la vida como la conocemos. Es algo que ya hemos tratado en varias ocasiones, pero creo que es el ejemplo más fácil y por eso es que es tan reconocible. Estoy diciendo vampiro, pero a lo mejor a ustedes se les viene a la mente a lo mejor la película en blanco y negro de Nosferatu o Drácula en cantidad de manifestaciones, pero en ciertos códigos, en cierta manera general, como que entendemos esta figura de uno de los avatares de la estética del horror. Otra figura que ya es a un nivel personal y creo que es injusto cómo lo ha tratado la cultura popular es Frankenstein, que por aquí lo tengo. Tenemos dos versiones, incluso se habla de que en cuanto a adaptaciones de películas hay tres corrientes. Hablamos de que hay más de 100, 150 adaptaciones al cine y al teatro de la novela de Mary Shelley, publicada en 1818. La primera corriente es la que es fiel a la novela, de la cual son contadas adaptaciones casi inexistentes o difíciles de seguir. La segunda corriente, que es la más popular, son las que son basadas en la película de 1931 con Boris Karloff, la cabeza cuadrada, los tornillos en el cuello, las cicatrices, y una tercera corriente que afortunadamente es la menos popular, que son adaptaciones libres, que me ahorraré mencionar un par que la verdad deberían ser olvidadas y enterradas. Probablemente le dedique un programa nada más para sacarme el coraje que tengo de una de ellas, pero hoy no es la noche para ello. Por ahí está Cristian Barraza, hola, saludos desde Mazatlán, buenas noches. Mauricio Hernández dice, en la novela de Drácula, los vampiros son tan fuertes como el número de personas que han devorado. Interesante. De hecho, estaría padre, a ver si luego me toma la palabra, hacer un programa sobre Drácula, ya que tengo entendido que es una de las grandes novelas favoritas de Mauricio. Dice, así por ejemplo, si un vampiro ha consumido la sangre de 10 personas, tendrá la fuerza de 10 hombres. Muy interesante. Sí, definitivamente, por ahí tenemos pactado hacer un podcast sobre El Resplandor, pero también definitivamente hay que hablar de Drácula en esta colaboración con Voces en tu Cabeza. Frankenstein. Bueno, vamos a centrarnos en la concepción original del monstruo, como fue hecha por Mary Shelley.
La criatura, podríamos decirlo, fue creada como un titán, como un ser de fuerza sobrehumana, ágil, no el típico ser que se mueve lento, que apenas puede hablar. No, la criatura de Mary Shelley es totalmente mm, sensible, es intelectual, tiene una capacidad de observación superior a la de nosotros, ya que él aprende por su cuenta a hablar y entender el mundo. También tiene la capacidad de soportar, como podríamos, escenarios extremos, ya sea el frío del Antártico, escalar montañas inaccesibles para el hombre, vaya, y también puede pasar grandes temporadas sin alimento, es un ser excepcional. Y creo que es esto lo que lo hace de cierta forma monstruoso, ya que es ¿cómo podríamos decirlo? Mary Shelley se adelantó a cantidad de cosas, pero una de las que a lo mejor no veía venir es el transhumanismo. Es una, podríamos decirlo, corriente o intereses científicos por mejorar el cuerpo humano. Ella a lo mejor solo estaba interesada en hablar sobre un simple cadáver renacido y se le ocurrió de repente darle habilidades aumentadas, pero hoy en día se habla sobre el, ¿cómo podríamos decirlo? La edición genética. De hecho, hace un mes, unas semanas, en China hubo un escándalo, no tengo el nombre del científico, pero si lo googlean es fácil que lo encuentren, de este científico al que se le retiró la licencia, que estuvo editando el ADN de algunos fetos antes de de algunos óvulos antes de la fecundación, y algunos de ellos supuestamente nacieron, y lo que él hizo es que supuestamente modificó ciertas cadenas del ADN para evitar que el SIDA se propagara. Fue muy criticado porque sus papeles y sus archivos de la investigación son un tanto confusos, se mantienen a la fecha en el misterio. Probablemente dentro de 3, 4 años apenas salgan a la luz de qué fue con estas investigaciones de este científico chino. Por ahí si tienen el nombre, por favor compártanlo, pero probablemente en las redes sociales lo estaré compartiendo. O hace un par de años este hombre Cavalera o Calavera, tiene un nombre medio extraño, también intentó hacer, no sé si lo hizo al final de cuentas, un trasplante de cabeza a un cuerpo. Este, Creo que había una persona que era inválida debido a una enfermedad del cuello para abajo que se había prestado para el experimento, pero me parece como que un mes antes se retiró debido a que lo convencieron de que no se arriesgara a una práctica tan suicida, ya que toda la comunidad científica estaba de acuerdo en que era imposible, pero este hombre, no sé qué arreglos habrá logrado para que le permitieran realizarla, y prácticamente estaba por hacerla. Desconozco si al final lo hizo con otro sujeto. Prometo investigarlo y dedicar un capítulo a hablar sobre casos extraños de la medicina relacionados con este tipo de temas, e incluso poder hacer una serie de videos. Mauricio Hernández dice: la película de Frankenstein con Robert De Niro es fiel al libro. De hecho, la película se llama Frankenstein de Mary Shelley, así como fue Drácula de Bram Stoker, pero honestamente desconozco ya que no la he visto. Dice Jonathan Chévez: sobre la genética humana, puede haber efectos secundarios. Ahí fue la cuestión de por qué le retiraron la licencia al científico chino. No es porque lo haya realizado, ya que, ¿cómo podría decirlo? Las madres embarazadas o que estaban prestando su cuerpo para ello, no recibieron la información adecuada con respecto a los riesgos. Incluso se especula que él las engañó para que aceptaran pues vaya, que aceptaran este procedimiento. Por ahí es donde lo están atacando y por eso es que se le retiró la licencia. Vaya, es un tema bastante delicado, que sí es bastante interesante que lo mencionemos. Bueno, bastante, ¿cómo podría llamarlo? Bueno, podríamos mencionarlo más adelante y pues generar diálogo, porque al final de esto se trata este espacio. Me estoy yendo un poquito por la tangente. Regresemos al asunto de la estética del horror. Ya hablamos de dos íconos de la cultura popular y de la literatura, pero hablemos un poquito a nivel personal y del por qué decidí hablar de este tema el día de hoy. Por ahí hay un diario electrónico que, si no mal recuerdo, se llama Radio Macondo. Después compartiré el enlace, y leí un artículo un tanto despectivo y desinformado atacando
pues esta cultura alternativa, en especial a la exposición de En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro. De hecho me están ofreciendo réplicas con respecto a este artículo. Y es curioso porque está hablando sobre, repitiendo días, es un artículo que ya tener un par de meses, pero está repitiendo ciertas afirmaciones y argumentos que se están repitiendo estos días a causa de unos hechos que ustedes pues ya se imaginarán, pero me evitaré comentar porque, pues vaya, no creo que yo pueda aportar gran cosa a la discusión, pero tiene que ver mucho con violencia, con armas, ya sabrán de qué me estoy refiriendo. Y culpar a la cultura alternativa, en otros casos a los videojuegos, a lo mejor a los libros de horror. De hecho, Stephen King tuvo un caso similar con su novela de Rabia. Por ahí creo que Mauricio está más enterado del asunto, a lo mejor nos puede platicar un poco sobre eso, pero él de cierta forma tuvo que reaccionar y actualmente el libro de Rabia, que habla sobre un tiroteo en una escuela, pues supuestamente un chico que leyó la novela lo llevó a la práctica y pues bueno, los padres de familia y la comunidad pues se fue encima de Stephen King. Desconozco en qué año estamos hablando, probablemente de mediados de los 80s, casi 90s. Y pues King reaccionó retirando la novela. Actualmente se supone que no se puede conseguir nuevas ediciones de Rabia, que de hecho creo que la publicó con el seudónimo de Richard Bachman. Este, y pues bueno, es un tema que estaría padre que lo comentemos, ya que creo que si no es todos, al menos la mayoría, sí nos interesa, ¿cómo podríamos decirlo? El horror o la fantasía que maneja ciertos códigos y ciertos elementos gráficos o visuales o de temáticas que a lo mejor para el público en general serían tabú o serían denostados, serían tratados de vaginal, porque al final de cuentas creo que en eso estamos en un espacio de cultura marginal y alternativa, o eso creo, y parte de esta intención es pues sacarla un poco a la luz, ver que los que nos gusta el horror, la fantasía, pues somos personas de lo más normales, excepto por las voces que escuchamos, ok, ¿no es cierto? Pero que sí hay un valor artístico, literario en estos intereses que tenemos. Vaya, está por demás hablar sobre los que ya mencionamos, Drácula y Frankenstein. Es padre leerlas y darse cuenta sobre cómo fue el proceso de escritura de estas obras tan colosales. A mí a la fecha me parece una incógnita como una chica de 18 años sin apenas experiencia en estos campos haya creado una novela como Frankenstein. Definitivamente fue una joven dotada de una calidad narrativa y aparte informada con los temas de ciencia de su momento, sobre teorías filosóficas. Bueno, no por nada sus padres eran grandes filósofos, pero estamos hablando de 1818, principios del siglo XIX, donde no había el acceso a la información como lo tenemos ahora, y eso hace que me impresione más. Y cómo esta joven sensible haya decidido hacer una historia de horror. Vaya, está por demás gastada la historia del reto lanzado por Lord Byron, pero lo voy a mencionar nada más para poner un poquito en contexto. Este famoso escritor y rockstar de la época, Lord Byron, junto con su ayudante y médico personal Polidori, que también fue autor de una obra importante para el género que es el vampiro, que por ahí se supone que está inspirada en la figura, ¿cómo podríamos decirlo? En la figura tan extravagante de Lord Byron. Se encontraban reunidos con Percy Shelley, que era otro filósofo importante de la época, que fue más adelante esposo de Mary Shelley. Estaban aburridos debido a que el tiempo estaba un tanto tormentoso debido a una erupción de un volcán, creo que me parece que en Turquía, no me hagan caso sobre la geografía, pero era un verano un tanto diferente a otros y pues no podían disfrutar del paisaje, así que se encerraron a leerse historias de horror. Tengo entendido que era una antología alemana llamada Fantasmagoriana. Y Lord Byron lanzó un reto, les dijo a los presentes que inspirados en estas historias que leyeron, cada uno hiciera una historia de horror.
Creo que al final dentro de la reunión no se hizo ninguna. Por ahí se menciona que sí, que tanto el vampiro como Frankenstein se hicieron, pero realmente no es cierto. Hay cantidad de especulaciones sobre qué pasaban en estas tertulias literarias, incluso quienes estaban presentes. Por ahí está que la media hermana de Mary Shelley también estaba presente, también una amante de Lord Byron. Vaya, se especula mucho, incluso hablan de que probablemente hubo orgías o hubo, vaya, excesos. Por ahí también se habla que uno de los hijos de Mary Shelley, que creo que poco después murió, estaba también en esta casa que es la Villa Diodati, que a la fecha existe y se puede visitar en Ginebra. Bueno, se dice lo que sea, pero el caso es que de esta reunión pues solo se consolidaron dos obras importantes, la que ya mencioné, El vampiro de Polidori, que curiosamente se le adjudicó a Lord Byron por un tiempo, y pues Frankenstein, que también le pasó algo similar, se le adjudicaron a Percy Shelley, porque pues bueno, era un hombre ya con cierta popularidad en las letras, y pues Mary Shelley era nadie, y aparte pues era mujer. Por ahí hay una película que resume de manera muy amena todo esto en Netflix que se llama Mary Shelley. Ahí se las recomiendo, vale bastante la pena. Pero también que lean otras versiones, ya que por ahí hay una historia sobre de que en ese momento Percy Shelley estaba casado con otra mujer y pues sí le afectaba en su imagen que lo vieran con una mujer soltera mientras él estuviera casado y con hijos, y aparte estaban los rumores de las orgías, vaya, en boca, y el padre de Mary Shelley los obligó a hacer versiones escritas y retractarse y dar claridad, bueno, supuesta claridad a qué sucedía en estas reuniones de la Villa Diodati en 1816. Ya 2 años después, pues fue la publicación oficial de Frankenstein, y pues ya el resto es historia. Por ahí está Edna Ailey Guzmán. Mauricio Hernández dice: algunos adjudicaron la masacre de Columbine al videojuego de Doom. También está eso. Vaya, otra vez a los videojuegos. En ese momento, pues no era la industria que es hoy en día. Hoy es ridículo siquiera pensarlo, y menos en ese momento, que pues realmente no tenían la relevancia que tienen hoy en día. Y pues bueno, ya sabemos que los videojuegos prevalecieron y hoy en día es una industria multimillonario. Es absurdo pensar que esos comentarios poco fundamentados por un político de cuarta vayan a hacer realmente efecto. De hecho, me parece agradable leer que en su mayoría la opinión es parecida a la mía, con respecto a este tema. Bueno, a lo mejor sí, de acuerdo con que no son los videojuegos. Ya las razones pues son un montón en cuanto a la violencia, en cuanto al acceso de armas, la falta de educación, los padres, etcétera. Esos pues podemos especular hasta el infinito y no tendremos certeza al 100%, pero el diálogo está tomando un muy buen camino hoy en día a comparación al momento que fue lo de Columbine. Qué bueno que lo mencionó Mauricio. Por ahí dice Mauricio Hernández que Jeffrey Lynn Cox leyó la novela Rabia de King y en 1988 tomó como rehenes a sus compañeros de clase. Por ahí ya nos situó ya en contexto de época, que fue lo que sucedió con lo que mencionábamos de Rabia de Stephen King. Dice Aile Guzmán que saluditos. También está Hazael Martínez, que dice: las máscaras de al lado de Frankenstein tienen algún nombre o solo son monstruos. Este de aquí supuestamente es el Fauno. Ahorita por la luz no se alcanza a ver. Creo que está peor. Es una máscara que diseñé de medio rostro para unas obras que estuve haciendo, para que pudiera hablar. Me tomé algunas libertades, por ejemplo, los ojos los hice como ciegos, azules, ya que en la película por lo general prevalecen estos colores, pero realmente tiene ojos como de chivo, pues una apropiación del diseño. También tiene unos cuernos, pero están ahorita ocultos. De hecho, en otras transmisiones de radio la he tenido puesta, probablemente en otras las vuelvo a usar cuando se preste para ello. La de acá es también un diseño original. Estaba inspirado en las criaturas de la sombra sobre Smooth. Esta la utilicé en un festival dedicado a H.P. Lovecraft que estuve organizando junto con Avalon Ron en la ciudad de Jalapa el año pasado.
De hecho, tiene movimiento de boca. Si yo muevo la mandíbula, también la mueve. Está también un poco inspirado en el diseño de Samael de la película de Hellboy, por el asunto de los ojos, pero es un diseño, es una apropiación de estos conceptos. Ay, y aquí deshice mis lámparas, mis luces. Pero nada más la pongo aquí, listo. Ya se quedó quemado. Pero gracias por preguntar. Pero qué bueno que lo mencionas, ya que algunos de nosotros, pues, vaya, cómo expresamos este gusto por la estética de horror. Unos, pues, y lo más común es la buscamos en el cine. Vaya, yo desde muy pequeño tengo una relación, pues, bastante íntima con el género de terror. Para mí, mi primer película del género fue Cementerio de Mascotas. De hecho, por aquí es el libro de King que tengo hasta arriba de mi librero. Tiene un lugar especial e importante para mí. Y curiosamente, el tema de la muerte es central en esta historia. Pero no solo la muerte, sino el duelo que, que ocasiona, porque vaya, ¿quién experimenta la muerte? Sino los seres vivos que aman al fallecido. Y creo que es una novela bellísima, que da mucho miedo, pero que trata de abarcar todo este abanico de reacciones y posibilidades con la muerte de un ser inocente, con la muerte de una persona ya en edad madura, la muerte de una mascota, que es también muy probable que muchos la hayamos experimentado. Otra película del género que para mí me impactó, a lo mejor en su momento no entendía bien qué sucedía, pero es Evil Dead 2. La escena en la cabaña del inicio con esta chica que se le caía la cabeza y creo que está en stop motion, pero la iluminación, la atmósfera, la risa de la muchacha al fondo, vaya, me quedó impactado. Y que pese a que es una escena que debería provocar miedo y que de hecho a la fecha me sigue dando miedo, también despertó en mí una fascinación por, por una fascinación creativa de cómo estas personas logran con simplemente a lo mejor una maqueta, unas figuras de plastilina o maniquíes, generar estas emociones. Yo creo bueno, a un nivel personal de ahí nace este interés. Dice Daniel Freley, que lo menciona. Por ahí en el canal, un pequeño comercial de Guardián Abismal, hicimos un pequeño video reutilizando la máscara, que se llama Cocinando con Igajuju. El nombre lo sugirió un amigo Darío. Y pues un video cómico que está por ahí, que los invito a verlo y probablemente hagamos más, pero ya de otras cosas, porque pues ya estaría muy gastado el chiste. Y pues realmente, como podrán ver, no se nos da el humor, pero pues vaya, nos divertimos haciéndolo. Y de hecho, vaya, sin salirme del tema, de repente tenemos estas aproximaciones de humor negro, comedia con el horror, o el drama con el horror, como muchos creativos, directores, escritores han intentado traer a varios aspectos de nuestra gama de emociones el asunto de la muerte, de lo sobrenatural, de lo grotesco, vaya, de lo prohibido. Por aquí hice una pequeña lista ahorita hice un ejercicio rápido de pintores y escultores y artistas plásticos que han trabajado este tema. No voy a profundizar mucho en cada uno, probablemente a cada uno le dediquemos posteriormente un programa, pero por si les interesa buscar más artistas o creativos que han trabajado este tema, ya para irnos despidiendo. Perdonen, por ahí está Barry Wrightson, que es muy conocido por hacer una novela gráfica o versión ilustrada de Frankenstein, que es mítico. De hecho, en la exposición que hice mención hace un rato de En casa con mis monstruos, hay varios originales y es vaya increíble cómo logra capturar ¿cómo pudiéramos decirlo? La desolación de estos personajes, del sufrimiento y de todas estas emociones tan difíciles de expresar a una manera gráfica. Y también por ahí hizo algunas colaboraciones con Stephen King, ilustró 2 versiones del ciclo del Hombre Lobo y también estuvo haciendo unas ilustraciones para La Torre Oscura.
También está Mike Miñola, que ya en otras ocasiones, por ahí en YouTube pueden encontrar el radio abismal que hicimos sobre algunos números de Hellboy. Más adelante hablaremos sobre más historias de Hellboy. Como es alguien que yo digo que Mike Miñola, aparte de autor de cómic, es un historiador, es alguien que se ha sumergido en la historia de la época victoriana y sobre las tradiciones orales y sobre, vaya, cantidad de historias de Irlanda, de Inglaterra, y del mundo en general. Por ahí también toca personajes del folclore ruso, y cómo de una manera, de un estilo gráfico, que ahorita que es lo que nos interesa, tan sencillo, tan simple. No sé si por aquí tengo a la mano, sí, aquí tengo a la mano, un cómic de Hellboy, algún panel que me llame la atención. Por ejemplo, como de repente con un estilo tan de alto contraste, de formas geométricas simples, logra generar ambientes tan góticos, con una ambientación tan especial que es el matrimonio perfecto con las historias de monstruos y de demonios de Hellboy. Es un autor que admiro mucho, tanto por su faceta como escritor y erudito del horror, tanto como a un nivel gráfico y plástico. A lo mejor si no estás acostumbrado a leer cómics con un estilo tan diferente, a lo mejor un estilo más cercano al género de superhéroes, líneas duras, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy como que tienden a la exageración, hacia los colores vibrantes, hacia las formas perfectas, pueda generar un poco de ruido, pero ya que entras en la convención de este juego de luces y figuras geométricas y diseños tan barrocos y preciosos, creo que es muy disfrutable el arte de Mike Miñola. Pasemos con otro que es Zach Dunn. Es un autor, es un pintor que hace un trabajo que a la fecha a mí me impacta. En la mayoría son retratos de monstruos, tanto de la cultura popular como inventados. Tiene un Instagram, creo que lo encuentran fácil, Zach Dunn con Z, Zach Dunn. Es uno de mis autores favoritos que abordan estas temáticas. Otro que es Beksinski, que es un poquito más anterior. De hecho, lo podrán reconocer ya que es el que, bueno, las ilustraciones de las antologías de Lovecraft de Valdemar son pinturas de Beksinski. Me tocó ver algunos originales. Yo pensaba que eran, vaya, pinturas pequeñas, pero son obras grandísimas, como de 1.5 por 1.5 si no más. Son escenarios como de pesadilla, de lugares extraterrestres, criaturas imposibles, de anatomías exageradas, colores, vaya, como si estuviéramos en el interior de un frasco de formol o de un aire enrarecido. O sea, son pinturas que son terribles a la vez que maravillosas y de unas texturas, vaya, son simplemente impresionantes de ver. Si tienen la oportunidad de ver alguna reproducción o un original de Beksinski, no pierdan la oportunidad. Otro, que lo ha tocado a un nivel más como comedia y sátira, es José Guadalupe Posada. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado de este grabador mexicano. Es más conocido por crear la Catrina, o como realmente se llama, la garbancera, la calavera garbancera, que es una sátira a esta clase social que viene de los indígenas, que son los nuevos ricos, y que de cierta forma están negando su origen, su origen familiar. En internet me encanta cómo algunas organizaciones y museos han recopilado cantidad de grabados de Posada. Estamos hablando más de 1,000 ilustraciones que aparecían en cajas de cigarrillos, en fósforos, en publicidad para panfletos publicitarios de sátira política, ilustrando cuentos de hadas, notas de la nota roja, o sucesos. Vaya, son fascinantes, y es esta mezcla entre lo grotesco y lo macabro. Casi todos son calaveras o seres deformes con el humor, ya que todos son sonrientes o están ilustrando
una situación chusca, cómica, o están al contrario satirizando un suceso serio de política o de alguna tragedia. También ilustró algunos desastres naturales de la época. Otro es H.R. Giger, que para los que son de la Ciudad de México, tengo entendido que actualmente hay una exposición dedicada a Giger. Fue el que creó la estética para la criatura de Alien de Ridley Scott, el octavo pasajero, como se le conoció en Latinoamérica. Es una mezcla entre lo industrial, como la exageración de las máquinas, con una cosa más orgánica, algo muy similar a lo que hacía Cronenberg en sus películas, a lo que él llamaba la nueva carne. Giger lo lleva a un nivel como al de Beksinski. Son escenarios que no son de este mundo, son lugares a lo mejor del futuro o de otros planetas, de criaturas imposibles con cabezas alargadas, miembros extras. Vaya, son ilustraciones que llaman mucho la atención. De hecho, en el Facebook de Los Antiguos y Abismales compartí un video que son, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, agarraron las pinturas de Giger y les dieron movimiento, y algunas son, vaya, me volaron la cabeza de cómo lo hicieron. Por ahí, si las quieren ver, las subí creo que anoche, por ahí lo encuentran fácil. El siguiente es Goya. Es un pintor que también manejaba, al igual que podríamos decir Mike Mignola, no igual, pero sí con la misma intención, el uso de sombras e iluminaciones artificiales, como para crear escenas que tienen un tono un tanto, ¿cómo podríamos llamarlo? Vaya, que impactan, que lo ves y te das cuenta que no se trata de una situación normal, algo malo está pasando en esa escena, algo extraño, y todos sus personajes parecen sacados de alguna historia de terror. Es uno de mis artistas favoritos. Por ahí hay otro que se llama Henry Fuseli, que a lo mejor lo conozcan por una pintura llamada La Pesadilla, que ilustra lo que es la parálisis del sueño, los terrores nocturnos. Es una mujer. Hay como 4 versiones de este cuadro. Incluso me parece que Sigmund Freud tenía en su estudio una reproducción de uno de ellos. Y esta mujer del cuadro está en una especie de, podríamos decirlo, de pesadilla, porque su rostro se ve impasible, y tiene en su pecho un ser diminuto, peludo, de refacciones grotescas, como representando que está teniendo a lo mejor preocupaciones, o literalmente está visitada por un incubo. Y en el fondo hay un caballo con un rostro, vaya, espectral, y vaya, es un cuadro muy especial. Igual maneja una iluminación bastante sombría. Es una de mis pinturas favoritas de Henry Fuseli, la Pesadilla. Otro artista un poco más contemporáneo es Stephen Gamel. En México creo que no se consiguen fácil, pero él ilustró historias de horror para contar en la oscuridad. En México solo se consigue, creo que por aquí lo tengo, otra versión, pero no es la de este artista. Por ahí, si lo buscan, de Stephen Gamel, historias de horror historias de miedo para contar en la oscuridad, son ilustraciones increíbles que fueron hechas para niños, y esto los hace más extrañas de lo normal. Pero me gustaría mostrarles, estas fueron ilustradas por Brett Helkis, que es como una reedición, y creo que cumple. Como pueden ver, sí son escenas bastante como traumáticas, de pesadilla, que acompañan muy bien estas historias de miedo, pues ya más dedicados o dirigidas a un público joven que apenas se interesa por estas historias, por este género. Pero definitivamente las versiones de Stephen Gamel, que son las originales, las que salieron en los 80s, son las que no hay que perderse. Incluso la película que adapta estas antologías, toma la estética original de Stephen Gamel, no la de Brett Helkis, pero ambas versiones son bastante buenas. Pero en México lamentablemente es más fácil de conseguir, bueno, en español probablemente en inglés sea fácil de conseguir la original.
Y para seguir dentro de la misma línea, hablemos también de Edward Gorey. Es un autor que combina el humor retorcido de la muerte y la muerte de infantes y de familias un tanto peculiares, con lo cómico. Sus historias son pequeñas viñetas que juegan con la rima, con cuentos absurdos. Es un autor bastante especial, incluso busquen la biografía de Edward Gorey. Fue una persona un tanto antisocial, cerrada en su propio mundo, amaba a los gatos, la literatura. Es un personaje peculiar y que fue una de las principales referencias de Tim Burton en cuanto al humor que maneja Tim Burton. Edward Gorey ya lo hacía décadas antes, pero creo que a la fecha se mantiene vigente. Otro autor ya contemporáneo de Argentina es Santiago Caruso. Por aquí ya en otras ocasiones hablé de este libro, El huésped y otros relatos siniestros. Por ahí tiene una antología, bueno, un libro de arte llamado Materia Oscura, que un amigo me lo prestó y vaya, me dejó sin palabras. Por ahí tengo una versión de la Metamorfosis de Kafka, ilustrada por Santiago Caruso. Y no puedo compararlo con ninguno de los anteriores, ya que él tiene un estilo bastante propio, bastante especial. En este caso está ilustrando cuentos de Amparo Dávila, que no es un horror como el que estábamos hablando hace un momento, hacia una cuestión más gótica. Es una autora más contemporánea de México, que habla de terrores un tanto más psicológicos y urbanos, también relacionados hacia las mujeres, hacia el drama familiar. Y el que más me llamó la atención de esta antología es el del mismo huésped, el cuento que le da nombre a esta antología, y lo representa como este ser que no tiene carne. Realmente solo vemos algunos de sus órganos, su dentadura con sus encías y dos cuencas flotando, usando un traje como el que pueden ver en la imagen. A ver si latino. No sé si llegue voy a tratar de iluminar por aquí para que se aprecie mejor. No sé si por ahí se logre apreciar. Y así varias de estas historias de Amparo Dávila fue mi primer contacto con este autor, y después empecé a buscarlo, y en internet van a encontrar cantidad de ilustraciones de Caruso. Es uno de mis favoritos en este momento. Es un estilo, ¿cómo podrían llamarlo? Un tanto sucio en el trazo, podemos verlo poco definido, pero en cuanto a los colores, los escenarios, los personajes que él crea y se apropia, vaya, le da un aire muy especial a los cuentos de Dávila. Esta me gustó, es una mujer con telarañas, no sé si... Disculpen si no se ve, es que realmente yo tengo la pantalla en negro, como les mencionaba, sobre que no tengo conexión a internet, pero ya en las redes sociales les compartiré ilustraciones de todos los artistas que he mencionado hasta este momento. El siguiente es Richard Corben, que también es muy conocido por hacer cómics de horror y adaptó algunas historias de H.P. Lovecraft y de Edgar Allan Poe. También trabajó con Mike Mignola, el autor de Hellboy. Es un estilo, incluso podríamos llamarlo feo, pero es diferente. Maneja tinta aguada, maneja claroscuros, maneja escenarios grotescos, y a lo mejor esta frialdad de su trabajo ayuda a su favor para las historias que él acompaña. Es un autor que, pese a que no tiene la calidad ni el talento que, vaya, esto es subjetivo hasta cierto momento, que los anteriores, sí que llama mucho la atención y vale la pena a lo mejor echarle un ojo. Hay algunas historias que me gustan mucho. Por ahí hay un cómic que se llama Hellboy en México, que ya hablé de él en el especial de Hellboy que hicimos. Es ilustrado por Richard Corben y toma todos los elementos gráficos de la lucha libre y de las películas del Santo y lo mezcla con la mitología de Hellboy. Es un cómic muy especial. Por ahí falta un par. Y pues para ir terminando con los ilustradores, hay otro que se llama Harry Clark, que tiene un estilo de alto contraste, trabajos con tinta. Él ilustró libros de cuentos de Hans Christian Andersen y de Edgar Allan Poe.
vale mucho la pena. Son escenas muy barrocas, recargadas de motivos florales y personajes con formas alargadas, muy, muy especial de ver, y juega, está como que en la fina línea entre lo, ¿cómo podríamos decirlo? Lo pomposo, lo barroco, lo bello, con lo grotesco. Tiene brujas, tiene duendes, monstruos, y también tiene bellas damiselas, porque pues no puede haber un monstruo sin un contraste estético bello, y él juega mucho con estas, bueno, ahorita hablando dentro del contexto de los cuentos de hadas, son convenciones dentro del género que él utiliza, y hace pequeñas escenas en tinta en alto contraste para ilustrarlos. Y ya para cerrar voy a hablar de dos autores que no son pintores, pero sí que son bastante plásticos. El primero es Jan Svanmayer. Es un director que trabaja la técnica del stop motion. Por ahí tiene una película llamada Alice, que es una adaptación libre de Alice en el País de las Maravillas, y otros cortometrajes bastante, bastante interesantes de ver. Hay uno que es uno de mis favoritos, que es el cuerpo humano modelándose a sí mismo. Primero es un dedo, después es una mano. Vaya, si lo digo yo pierde chiste, pero véanlo, vale mucho la pena el trabajo de Jan Svanmayer. Y el último de esta noche es Robert Morgan, también trabaja stop motion, una técnica totalmente diferente y sí enfocado más a la cuestión del horror. Les recomiendo mucho El gato con manos o Cat with Hands. Lo van a encontrar, es un cortometraje que pueden encontrarlo completo en YouTube, tanto en inglés como subtitulado al español. No les puedo hablar mucho porque es corto, pero trata sobre una criatura, un monstruo poco común, y a la vez que nos causa a todos, o al menos a la mayoría, cierta, nos cautiva. Es como una relación tanto autodestructiva, con lo bello y lo monstruoso. Estoy hablando de más porque realmente es un corto literal, muy pequeño, pero es bastante agradable de ver. Hay otro que lo he visto como 5 veces y a la fecha me cuesta explicar, que se llama Bobby J. No sé de qué trata, es una especie de duende con traje como de conejo, de gato, no sé qué es, con una cara asquerosa como de un feto o de un bebé, que es un ladrón. Robó una especie de criatura mezcla entre el diente de león y espermatozoide. Digo, si no tiene sentido lo que estoy diciendo, el cortometraje tiene menos, pero es fascinante de ver, es totalmente dentro de esta estética del horror y lo grotesco y la muerte. Vaya, es un corto bastante interesante de Robert Morgan. Y pues yo creo que con eso podemos terminar el programa de esta noche. Lo hablé de manera muy, muy general, platicándolo un poco con ustedes. Ya más adelante haré programas deteniéndome en cada uno de los puntos que hice, ya con más investigación, para, pues voy a seguir haciendo el diálogo. Por ahí dice Mauricio Hernández que no podemos olvidar a Geiger, diseñador de la criatura de Alien, cuyos diseños son inquietantes pero bellos. También está Jonathan Cheve, que dice Evil Dead. Claro, la saga de Sam Raimi jugó mucho con los efectos prácticos y con prótesis, y vaya, es una saga muy épica. Y también tomando en cuenta que costó 3 pesos, al menos la primera película. Mauricio Hernández dice también Tim Burton y sus diseños que mezclan humor con elementos siniestros para ilustrar sus poemas y crear sus personajes en Pesadilla, en Pesadilla antes de Navidad, Beetlejuice, La novia del cadáver, etcétera. Por ahí también hay un corto muy, muy bonito que se llama Vincent, que es un homenaje a Vincent Price de Tim Burton. Me parece que el mismo Vincent Price prestó la voz. Por ahí ya vi a Estefan Navarro, dice, muchas gracias por tu aportación, Irad. Amigos, solo quedan 5 ejemplares de Guardianes en Amazon, por si pensaban comprarlo en esta plataforma. Recuerden esto es para mí. Recuerden invitarnos a todas tus actividades.
Pues bueno, ahorita ya regresamos con el círculo de lectura de los antiguos y abismables. Nos reunimos todos los sábados a las 3 de la tarde en el Teatro Dragón Rojo. El próximo sábado hablaremos de Oscar Wilde. Haremos una pequeña selección de relatos de este autor inglés, de cuentos de hadas, horror y comedia, y un tanto de drama. Es una figura un tanto controvertida y hablaremos un poco de él en esta reunión del próximo sábado a las 3 de la tarde en el Teatro Dragón Rojo en la ciudad de Veracruz. También los viernes, a partir de la siguiente semana, estaremos de nuevo con el Cineclub Extravagante y Espantoso. Estaremos viendo durante este mes la trilogía de Las Puertas del Infierno de Fulci, un director italiano de horror un tanto extraño. Es un autor de culto. Y el próximo viernes a las 8 de la noche estaré en la Cofradía de los Tuertos con una adaptación que hice sobre la novela de Frankenstein de Mary Shelley. La presentaré el viernes y el sábado a las 8 de la noche en la Cofradía de los Tuertos durante el homenaje a Edgar Allan Poe. La entrada, si no me equivoco, está en 120 pesos, si no me equivoco. Pero el evento en sí empieza desde las 6 de la tarde con historias más dedicadas a un público infantil, y ya a las 8 de la noche estaremos con esta adaptación que hice de Frankenstein, para después una serie de historias de adaptaciones de Edgar Allan Poe por el maestro Guillermo Henry, un gran actor que de hecho está dirigiendo esta adaptación que hice. Por ahí dice Alan Akio Simón: la expo va a estar en la sala de exposiciones de Metro La Raza en línea 5. O vi que la estaban colocando. Me imagino que se refiere a la exposición de H.R. Geiger, que está en la Ciudad de México. Repito, se encuentra en la sala del Metro La Raza, en la línea 5. Mauricio Hernández dice: dato curioso, algunas de las primeras pinturas negras de Goya no fueron hechas en lienzo, sino en la mismísima de paredes de su casa. Sí, creo que eran 3 o 4, ¿no? Estaría padre, de hecho, con Mauricio platicar de Goya. Es una figura interesante del arte. Ya sé que aquí no hablamos mucho de pintores porque, vaya, es una ilustración, pero definitivamente las pinturas de Goya tienen mucho dentro de ellas como para dedicarles un programa o más. Vaya, es un autor increíble. Alan Akimson, sí, la expo de Alien, repito, la que va a ser en el Metro La Raza, en la línea 5, que dice que hoy estaba viendo que la montaban. Dice Jorge Preciado: la maquidad pana severo. Ay, no entendí. Ese ahí sí nos explicas. Hasil Martínez: su libro está digital también para comprar. Sí, en efecto, me parece que está disponible en Amazon también. Dice Jeremy Cervantes: ya has hablado del libro El fantasma de la ópera. Estaría bien hablar de ese libro más adelante. Honestamente no lo he leído, solo conozco el musical y vaya, tiene un par de temas de Sarah Brickman que son, vaya, épicos. Nada más pienso en ellos y se me pone la piel chinita, perdón. Pero sí, más adelante habrá que hablar del fantasma de la ópera, perdón. Gracias por recomendarlo, Jeremy Cervantes, me lo llevó de tarea. Fenimeno Sinistro. Está Fenimeno Sinistro. Jonathan Cheve, no entiendo, pero bueno. Gracias a todos los que participaron en el programa de esta noche. Me dieron muchas ideas sobre lo que podemos hablar en siguientes programas y también para que hicieran más ameno este programa. Vaya, porque también se trata de hacer diálogos sobre estos temas que, como comentamos, por lo general son marginales. Y gracias al trabajo ya sea del mismo Jair Navarro, que hizo esta novela de Guardianes Elementales y que tan amable está prestando el espacio para hablar de ello. También al mismo Mauricio Hernández, que es un genial podcaster que tiene un proyecto llamado Voces en tu Cabeza, que por ahí está una convocatoria que si son autores independientes, él hace adaptaciones musicalizadas, con efectos de sonido, y aparte la voz que tiene este hombre es, vaya, genial. Ya quisiera yo algún día tener una historia que le preste la voz este hombre. Repito, Voces en tu Cabeza, que si no me equivoco está en Spotify, como se diga, en iTunes, está en YouTube y en iVoox.
no se lo pierdan, tiene, vaya, cantidad de historias inquietantes. Varios del círculo de lectura mencionaron que su favorita fue la del Museo de los Botones. Es bastante divertida, la recomiendo mucho y creo que es relativamente corta. Este, perdón, dice Jonathan Cheve que es una película de horror llamada Fenómeno Sinistro. Hay dos películas. Este, por ahí está la recomendación. Pues creo que con eso cerramos esta noche. Me despido, soy Ira Ramírez, moderador del Círculo de Lectura Los Antiguos y Abismales. Nos vemos todos los martes a las 9:30 de la noche por la página de Guardianes Elementales Ojos Carmesí. Y las retransmisiones las voy a subir al canal de YouTube de Guardianes Abismales, donde también podrán encontrar otros videos sobre estas temáticas del horror y la fantasía, también de leyendas, mitología, por el autor de Guardianes Elementales, Jair J.S. Navarro. Y pues bueno, yo me despido, que tengan una excelente noche.